ACP. El día de hoy vamos a tener una sesión acerca de glomerulopatías impartida por la doctora Nancy Segura y el doctor Luis Bueno. Les cedemos la palabra. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Realmente nos sentimos muy honrados de poder compartir con ustedes el día de hoy esta pues plática. Realmente queremos que sea muy sencilla, que ustedes se sientan con la confianza de poder hacer cualquier pregunta, alguna intervención que quieran, algún comentario, para poder que le saquemos el mayor provecho. Igual y si nos preguntan algo y no sabemos, pues lo checamos después y luego les decimos, ¿no? Si me permiten, voy a empezar a compartirles una presentación que preparamos para esto. Ahí me dicen si la pueden ver. Sí, se ve. Muchas gracias. Bueno, pues sí, como mencionaba Isis, vamos a platicar sobre glomerulopatías, ¿verdad? Y de aquí de las glomerulopatías, pues estamos hablando del riñón, ¿verdad? Me imagino que ya todos estamos en ese canal. Y en particular las glomerulopatías nos van a llevar a principalmente dos grandes cuadros, así que serían los síndromes nefríticos y nefróticos, ¿no? Entonces iniciemos primero pues viendo cómo es la estructura del glomérulo. Glomerulopatías pues viene de una afección propiamente del glomérulo, ¿verdad? Que es la estructura funcional o la parte principal que tiene los riñones están compuestos de nefronas, ¿verdad? Que sería como la unidad funcional, y dentro de la nefrona hay un componente principal que es el glomérulo, que se encarga de la parte de la filtración, y ese es el que vamos a platicar ahorita que está afectado. O sea, el resto de la nefrona, pues aparte del glomérulo, pues están los túbulos, el intersticio y lo demás, ¿no? Ya serían afectaciones tubulares, intersticiales o tubulointersticiales o de otros tipos, ¿no? En particular hoy, pues nos vamos a enfocar acá a lo que quiere decir la estructura propiamente del glomérulo. Aquí vemos un corte microscópico y alrededor pues vemos aquí los túbulos, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo está la parte central que viene siendo el glomérulo y hay un espacio, si ven un espacio blanco alrededor, ¿no? Un espacio que está rodeándolo. Entonces el glomérulo también en algunos textos le llaman corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi y está compuesto de capilares y de la cápsula de Bowman, ¿verdad? Que sería vendría siendo como que el espacio que estamos viendo aquí. Hay una capa que es parietal y visceral, y el espacio urinario, el espacio de Bowman, vendría siendo este espacio blanco, digamos, donde no se ven propiamente células ahí, sino como que un espacio, digamos, ¿verdad? Que le llaman espacio de Bowman. Y los capilares, pues aquí tenemos también varios componentes, que vamos a decir, está el epitelio, que viene siendo el de la superficie última, digamos, luego la membrana basal y el endotelio. Aquí lo podemos ver en un diagrama. Entonces, si este fuera lo que veíamos en el otro en la microscopía, si este fuera el glomérulo, entonces aquí está como representado que es como una bola, una maraña ahí de vasos, ¿verdad? Más o menos. Y luego hay un espacio que vemos aquí, que sería el espacio de Bowman, pero si se fijan, tiene como una cubierta, una capa, un lining ahí de células que se continúan hacia la superficie del glomérulo, ¿verdad? Entonces casi diríamos que esto viene siendo una continuidad, no está interrumpida esta capa, y viene siendo entonces la capa, de este lado le llaman parietal, y de este lado le llaman visceral, vendría siendo el epitelio, propiamente de lo que es la estructura del glomérulo, y ya dentro de ellos, pues después del epitelio, pues la membrana va a salir el endotelio. Entonces aquí podemos ver en esta gráfica que tenemos dos polos principales, ¿verdad? O dos sitios así de orientación, que le llaman polos. De este lado vemos los vasos, entonces le llaman a este el polo vascular, y de este lado vemos la salida hacia el túbulo proximal, entonces le llaman el polo urinario o el polo tubular a veces. En el polo vascular, como vemos aquí, se menciona que hay una arteriola que entra y una arteriola que sale. Entonces la que entra es la aferente y la que sale es la eferente, pero las dos son arteriolas y eso es interesante en el sentido de que la estructura propia del vaso no va
como normalmente en los tejidos ya ves que entra como una arteriola y luego sale como una venular, ¿no? Aquí en realidad las dos son arteriolas y eso es importantísimo para poder tener una regulación dentro de la presión del glomérulo. Y vemos aquí pues la parte de la mácula densa, toda la estructura que va a tener la regulación de retroalimentación desde el tubo distal hacia lo que vaya a poder cambiar o manifestarse dentro de las presiones de estos vasos para cambiar la filtración del glomérulo. Aquí vemos otro diagrama que si hiciéramos un corte, aquí podemos ver las 3 capas que componen la membrana de filtración. Entonces, más internamente, pues claro, de un vaso, pues está el endotelio. Es un endotelio que sabemos que es fenestrado y luego está cubierto por una membrana basal, la glomerular basement membrane, ¿verdad? La membrana basal, y luego un epitelio, que en este caso el epitelio, pues lo que platicábamos aquí, que era estas células que son los llamados podocitos, y le llaman podocitos, pues que tienen estos pedicelos, como unas ramificaciones, así como casi como un pulpo, ¿verdad? Muchos bracitos, y luego cada bracito tiene como unos deditos, ¿verdad? Que aquí viéramos. Entonces tienes como que el brazo, y luego sale unas ramificaciones. Y esto permite, si te fijas aquí está como un intrincado entre una y otra, que permite que haya una cubierta muy eficiente. No hay espacios grandes que estén así como libres de esta cubierta, pero permite que entre una interdigitación y la otra, entre un pedicelo y otro, hay un espacio muy pequeñito que es donde realmente va a ocurrir la filtración al final de cuentas, ¿no? Entonces, aquí es como que un diagrama para que nos acordemos un poquito más de la representación de cómo está la estructura de la membrana. Y si lo vemos en relación con el desarrollo que tiene la membrana basal, el epitelio, todo lo que viene siendo la membrana para la filtración, vemos que desde el desarrollo va a ir cambiando en cuanto a su composición, en cuanto a su grosor, de manera que en un principio, desde el endotelio, los pocitos que vienen siendo el epitelio y la membrana basal van cambiando algunos de los componentes internos de ella y hasta la estructura final, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos ver muy claramente la célula que se ve verde, que viene siendo la del epitelio, el podocito, aquí se ve como muy sencilla, muy grandota, y luego ves que empieza ya a hacer unos hendiduras, digamos, entre ellas, ¿verdad? Que serían los diafragmas de hendidura y finalmente hacen los pedicelos, ¿no? Que quedan pequeños sin tener que ser la célula grandota entre ellas, pero entonces ya tenemos un espacio a través donde puede filtrarse y como la membrana basal va cambiando también siendo al principio muy finita, después va cambiando su grosor porque van cambiando sus componentes de colágeno, el endotelio también termina siendo fenestrado y cambiando sus componentes. Y si hiciéramos como un zoom, así propiamente, qué es lo que hay en la membrana de filtración, así dentro, comparando desde el endotelio, la membrana basal y el epitelio, vemos que aquí también la membrana basal pues tiene 3 componentes principales, que sería la lámina, la rara interna, la rara externa y luego la lámina densa, que sería la central. Y cada uno de ellos tiene unos componentes que permitirían o no, favorecen o impiden, digamos, la filtración de ciertas sustancias o partículas, ¿no? Dentro de la membrana del glomérulo. Entonces, que la membrana basal pues tiene pues varios componentes, dentro de ellos aquí, por ejemplo, nos mencionan aquí esta rayita como amarilla, el glucocálix, que ya ven que esas estructuras así son sumamente importantes, incluso el podocito a su alrededor tiene estas estructuras que van a tener que ver con señalización, con diferenciación y demás, pero también van a tener una participación directa en lo que vayan a permitir o no que se acerque y por lo tanto pueda ser filtrado en la membrana. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Tenemos el epitelio, digamos esos piquitos de aquí afuera, que son los del podocito, los procesos podálicos, por eso les pone aquí food processes, luego la membrana basal y luego el endotelio. Y tenemos acá pues los componentes que vendrían estando dentro del lumen capilar, o sea, lo que traes tú en la sangre y que llega al riñón y el riñón pues filtra o no filtra, ¿no? O sea, le permite que pase o lo retiene, ¿no? Entonces aquí la composición, como decíamos, es sumamente importante. También en el mesangio, como decíamos, la retroalimentación que tiene va en relación con que vaya a permitir que se puedan, digamos, haya una dilatación o que esté como más relajado el glomérulo, el penacho glomerular, o que lo contraiga, porque las células mesangiales tienen esta función muy importante de poder tener una función relativamente comparativa a un músculo, ¿verdad? Pueden contraerse,
y por lo tanto pueden hacer que se cierre un poco el glomérulo y eso afecte o cambie lo que finalmente vas a poder tener de superficie de filtración, ¿no? Entonces, dentro de la fisiología que pudiéramos tener en el glomérulo, que si nos acordamos, pues en realidad toda la sangre tuya va a dar al riñón, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tendríamos casi un filtrado alrededor de unos 180 litros de sangre al día. Pero resulta que pues todo se reabsorbe prácticamente, ¿no? El 99%. Por eso solamente filtramos o excretamos al final, ya en la orina, alrededor de 1 a máximo unos 2 litros, 2,5, dependiendo de la persona, en el día. Si no, pues imagínate, o sea, estar orinando 180 litros y pues reponiendo tus 180 litros, ¿verdad? No hay agua que aguante todo en el planeta, ¿no? Para cada persona. Entonces, esta función de reabsorción, recordamos que es función del túbulo, porque el glomérulo es el responsable nada más de filtrar. O sea, el filtrado o el glomérulo es el que va a decir, esto sí permito que pase más adelante, y después el túbulo puede ser que diga, espérame, yo voy a regresarlo porque esto es importante para mí. Pero en principio, si el glomérulo le impide que se filtre, o sea, que se vaya hacia el túbulo, pues simplemente ni siquiera lo vas a poder excretar del organismo, ¿no? Entonces, ahí la importante función que tenemos en el glomérulo para que permita o no la salida de estas sustancias. Aquí vemos el diafragma de hendidura, que se llama, o sea, entre un proceso podálico y otro, o sea, las interdigitaciones que decíamos, entre ellas, aquí también hay pues ciertas proteínas, ciertas estructuras que pueden alterar por carga o por tamaño que permitan o no que tú puedas filtrar, ¿verdad? Entonces, puede ser que, por ejemplo, por carga, si se repele por lo que tú tienes aquí, si es una carga negativa y lo que viene a acercarse también es negativo, pues se repelería, ¿no? O por tamaño, digamos que si es algo más grande que lo que cupiera, por ejemplo, digamos, en este poro, en este espacio, ¿verdad? El diafragma de la hendidura incluso, ¿verdad? Si está más grande, pues no va a poder caber, a menos, lógico, que tengas dañado tu glomérulo, ¿no? Entonces, si nos acordamos de la tasa de filtrado glomerular, que seguramente ya lo vieron un poco en fisio, ¿por qué podríamos filtrar o no? ¿Verdad? Entonces decíamos que tenemos una arteriola aferente y una eferente, o sea que por aquí sale. Entonces la sangre estaría aquí, y aquí sería como la representación del espacio de Bauman, o sea que aquí se iría el filtrado hacia acá, ¿no? Y después aquí digamos que seguiría lo del túbulo. Entonces tendríamos algunas fuerzas, ¿recuerdan de las fuerzas de Starling? Algunas fuerzas que irían a favor de la filtración y otras fuerzas que estarían en contra o impidiendo la filtración. Fuerzas, ¿verdad? Aquí no estamos hablando todavía de que si cargas y todo eso. Entonces, ¿qué fuerzas me favorecen que yo pueda filtrar? Pues la presión hidrostática, ¿verdad? Claro, del capilar. Entonces aquí tenemos más o menos alrededor de unos 60 milímetros de mercurio. Esta presión hidrostática iría a favor. Tenemos en contra de ella, pues la presión coloidosmótica del plasma, ¿verdad? Porque esa diría, no, yo quiero retener el filtrado, ¿verdad? Y en la cápsula de Bauman también tendríamos una presión hidrostática, o sea, el líquido que pasó de aquí hacia acá, pues finalmente hace una presión hidrostática aquí que impediría hasta cierto punto que siga pasando más líquido, salvo que tenemos una salida hacia el túbulo, ¿no? Pero finalmente hay un líquido y por lo tanto una presión hidrostática aquí, y acá se esperaría más o menos tener una presión coloidosmótica también de este lado, pero prácticamente cero, porque en condiciones normales la filtración de proteínas aquí prácticamente es nula, ¿no? Entonces, por eso aquí le ponen un cero, ¿no? Entonces, al final de cuentas tenemos, esta sería como la ecuación que normalmente se calcula para la tasa de filtrado glomerular, y depende de estas fuerzas que estamos platicando, ¿no? Las fuerzas a favor de la filtración, las fuerzas en contra de la filtración, y como que el balance que se establece entre unas y otras. Y recordemos que, pues bueno, las capas, digo, están ahí juntas, pero se conoce que entre ellas hay una comunicación, ¿verdad? Por eso hay algunos autores que le hablan como un crosstalk entre las capas o los layers que hay ahí en la tasa de filtrado, en la membrana de filtrado glomerular. Porque mencionan que si hay una lesión en alguna de las estructuras que mencionábamos ahorita, el epitelio, la membrana basal propiamente, o el endotelio, alguna lesión en alguna de ellas,
puede alterar propiamente la función indirectamente de las demás, ¿no? O sea, que no esté la estructura como debe de ser. Entonces, aquí, por ejemplo, si está, digamos, todas las capas están como que muy cercanas en su estructura, en su organización que tienen. Al momento que hay una lesión, por ejemplo, en el epitelio, esto manda cierta señalización a las demás estructuras y eventualmente va a permitir que haya un cambio en el filtrado, ¿ves? Entonces, aunque en un principio puede ser el daño de un lado, puede ser que al final se vean afectadas las demás estructuras, ¿verdad? Eso es lo que mencionan. Entonces, para el final de cuentas, pues uno de los marcadores más importantes vendría siendo la proteinuria, por lo que ahorita decíamos de que prácticamente el filtrado del glomérulo es libre de proteínas, ¿verdad? Recordamos que las proteínas pues son un componente sumamente importante dentro del plasma y que no sería redituable para el organismo estar perdiendo proteínas así como así, y al final de que yo las produzco otra vez y las sigo perdiendo y no pasa nada, porque pues para la economía del organismo pues sale muy caro estar produciendo tantas proteínas si no es porque el riñón o el glomérulo principalmente te permite que las retengas o las cuides, ¿no? Entonces, si hay una lesión, por ejemplo, por anticuerpos, en este caso, o alguna lesión directa en este sitio, pues eventualmente va a tener una alteración en las demás estructuras, pudiendo tener una pérdida incluso a nivel del endotelio. Fíjense que como las penetraciones están alteradas, aquí ya se perdió muchas de las que teníamos, entonces al final puede ser que ya no tengamos la función como la habíamos descrito en un principio que debería de tener tu riñón. Si hay preguntas me interrumpen, ¿verdad? Porque igual y a lo mejor estoy como que muy rápido o igual y si estoy muy repitiendo lo mismo que dicen que ya me lo sabemos, eso también me dicen, ¿no? ¿Vamos bien? Adelante, doctora. Adelante. Sí. Bueno, entonces síndromes ya propiamente nefrítico y nefrótico. Que como quedamos al principio, estos son alteraciones propiamente del glomérulo en sí. Está afectado el glomérulo, pero le llaman síndrome nefrítico y nefrótico de acuerdo a los componentes que tienen, ¿verdad? Recordamos que síndrome es conjunto de signos y síntomas, ¿verdad? Que corresponden. Entonces, de este lado podríamos más o menos tener el listado de los componentes que acompañan a un síndrome nefrítico y de este lado los componentes que acompañarían a un síndrome que fuera nefrótico, ¿verdad? Si nos fijamos, pues tienen algunos componentes que pudieran ser parecidos o hasta cierto punto así como repetidos, ¿verdad? Por ejemplo, proteinuria, en los dos tenemos proteinuria, pero el grado de proteinuria es uno de los marcadores importantes que nos van a distinguir entre que sea nefrítico y nefrótico. Porque, por ejemplo, hay lo que decíamos que la proteinuria, digo, las proteínas en el filtrado glomerular quedamos que prácticamente eran nulas, pero prácticamente son nulas, ¿verdad? Entonces, prácticamente ya te está diciendo que sí hay algo. ¿Y cuál sería el grado normal o fisiológico que podrías tener tú de filtrado en el glomérulo? O sea que si alguien le checaran las proteínas en su orina y te dicen, ay, pues si traes proteínas, estará fisiológicamente normal, ¿verdad? O sea, es una proteína fisiológica o no, porque a partir de cierto grado ya diríamos que es una proteína patológica, como la que tiene el síndrome nefrítico. Entonces, hasta 150 miligramos al día en una persona adulta y hasta 4 miligramos por metro por hora en un niño. Eso sería una proteína fisiológica. Arriba de eso ya diríamos que es una proteína que puede ser desde leve hasta importante. Y para distinguirlas entre estas dos, proteinuria ya nefrótica sería arriba de 3 o 3.5 gramos al día en adultos. Le digo de 3 a 3.5 porque depende del autor que leas. Se está moviendo más hacia entenderlo ahora como de 3 gramos. Y en niños, arriba de 40 miligramos por metro por hora. Entonces, debajo de 4, digamos en un niño, debajo de 4 es normal, entre 4 y 40 es nefrítico y de 40 en adelante ya sería nefrótico, ¿no? Y en el adulto, debajo de 150 sería normal, de 150 hasta 3 gramos, digamos, sería nefrítico en un adulto, y arriba de 3 ya iríamos nefrótico. El siguiente componente, digamos, del nefrítico sería, por ejemplo, la hematuria. Y aquí, pues, ¿qué querría decir? De que tienes eritrocitos en la orina, ¿verdad? Ya pensaríamos que eso no sería tan normal, pero sin embargo, si te fijas en un examen general de orina, ahí tiene un rango que te dice que es normal y dependiendo del laboratorio,
Hay algunos laboratorios que te dicen que máximo 2 eritrocitos y ese es su corte para decir normal, pero hay otros laboratorios que a lo mejor no tienen los mismos controles de calidad y dicen, no, bueno, para el tipo de proceso que le doy yo, hasta 5 eritrocitos, ¿verdad? Pero habitualmente lo que más comúnmente se considera es 2 eritrocitos, arriba de eso ya no es normal. Azotemia se referiría a la presencia de compuestos nitrogenados, que vendrían siendo pues la creatinina y el BUN. Entonces, si los tienes arriba del rango normal, ya diríamos que tienes azotemia. Luego los red blood cell casts, que vendrían siendo los cilindros hemáticos. Estos vendrían siendo una estructura que se forma propiamente a nivel del túbulo a raíz de que tenemos precisamente hematíes o glóbulos rojos en esta sección del túbulo. Se filtraron por el glomérulo y en el túbulo están presentes y por eso llegan a formarse ahí los cilindros que luego son visibles en la orina microscópicamente. Oliguria, que vendría siendo un volumen urinario disminuido, o sea que había que medir la cantidad de orina que está produciendo esta persona para saber si cumple con el criterio de oliguria e hipertensión, que tenga la presión arterial elevada, ¿no? Y ya viendo desde el lado de los nefróticos, síndrome nefrótico, pues aparte de la proteína que platicamos ahorita, pues tendría una disminución de la albúmina, o sea que los rangos de albúmina no está normal, está por debajo, los rangos de lípidos en la sangre están por arriba, ¿verdad? Y ahorita platicamos un poquito cómo es que se produce esto, y estos componentes al final de cuentas te van a predisponer para que tengas infecciones o que tengas trombosis. Los pacientes con síndrome nefrótico, digamos, de todos esos componentes sí puede ser que tengas todo al mismo tiempo, pero puede ser que a otro paciente a lo mejor no tenga el síndrome completo, pero el que tiene que tener es el rango de proteína, porque eso es lo que define propiamente lo que es el síndrome nefrótico, y en el caso del nefrítico lo que tendría que tener vendría siendo la hematuria, ¿verdad? O sea que igual y alguien tiene todo, a lo mejor a alguien le falta alguno, pero le tendría que tener la hematuria para el nefrítico y la proteína en el rango que platicamos para el nefrótico. En el síndrome nefrítico, pues bueno, hay una lesión o un daño propiamente en el glomérulo que permite esta salida de eritrocitos como platicamos. Hay una disminución en la filtración, por lo tanto hay oliguria, hay proteinuria, y claro que puede tener muchas causas. Tal vez las más representativas pudiera ser, por ejemplo, la glomerulonefritis postinfecciosa o la membrana proliferativa. Y como causas de síndrome nefrótico, pues también ahí tenemos diversas, ¿verdad? Dentro de las primarias, pues cambios mínimos, la membranosa, la proliferativa, y dentro de las secundarias, pues muy frecuentemente se asocia a medicamentos, por diabetes o por hipertensión. Entonces, si bien es cierto que en un principio, pues el paciente se presenta acá a que lo chequen o que lo atiendan porque trae alguna de las manifestaciones que platicamos, decíamos que puede tener cosas que sean similares. Entonces, una de las manifestaciones que son muy frecuentes en ambas es que puede ser que el paciente venga con edema. Entonces, si esa es la manifestación inicial, pues no te da tanta luz en relación a cuál puede ser la causa. Pero si ya puedes checar la orina, hay lo que decíamos que el nefrítico habitualmente tiene sangre, entonces esa orina habitualmente es oscura porque ya cambia su color. En cambio, en el nefrótico no es lo habitual, ¿no? Y dentro de la fisiopatología que platicábamos ahorita, pues bueno, entonces quedamos que hay un aumento de la permeabilidad que permitiría en el nefrótico una salida de proteínas importante, y al momento que hay esa salida de proteínas, pues entonces va a haber alteraciones en todos los que son las proteínas de unión o las proteínas de transporte, por ejemplo, para hormonas, para vitaminas, para todos los componentes que tenemos en la sangre que requieren de un transportador proteico, pues claro que lo va a haber afectado y por lo tanto esos niveles pueden también verse disminuidos. Va a haber entonces también una alteración en las inmunoglobulinas, porque recordamos que pues son un componente proteico, pero pues es muy grande. Habitualmente las inmunoglobulinas son grandotas y tal vez no las pierdes así propiamente, pero sí es cierto que la degradación de ellas sí puede ser que te afecte propiamente en su nueva producción. Entonces, tal vez la producción de las inmunoglobulinas no va a estar tan buena o tan eficiente como lo tuviéramos previo a esta alteración de la tasa de filtrado glomerular por culpa de una glomerulopatía.
Y luego factores de coagulación también tienen un papel muy importante. Se van a empezar a filtrar algunos de estos componentes que si fueran los componentes de la coagulación que favorecen la coagulación, pues en realidad no tendríamos la tendencia a los trombos que mencionábamos. Pero recordamos que si no solamente tenemos en la sangre los componentes procoagulantes, sino también unos componentes que son anticoagulantes, que igualmente son proteicos, y habitualmente su cantidad o la proporción que tenemos en sangre es pequeña. Entonces, aunque pierdas poquito de ellos, en realidad en relación o en proporción es mucho para el efecto que tienen, tan importante de evitar la trombosis dentro de los vasos, y por lo tanto tiene esta tendencia a formar trombos. Luego por la albuminuria que pudiera estar presentándose, pues entonces puede ser que se manifieste como una componente de malnutrición o desnutrición en el paciente. La hipoalbuminemia, al final de cuentas, pues aumenta la síntesis hepática, y esta síntesis hepática no es solamente de albúmina, sino de los demás componentes proteicos que produce el hígado, entre ellos también algunos factores, por ejemplo, fibrinógeno, que es una proteína muy grande, y esto pues puede favorecer también la trombosis. Y al mismo tiempo, si bien es cierto que el hígado puede producir también algunos más de los, o intentar producir algunos de los componentes que acompañan a los lípidos, porque se acuerdan que son lipoproteínas que van acompañando con ellos, pero también se ve alterada el metabolismo de ellas. Puede ser que tengamos un cuadro que vaya variando más frecuentemente de una manifestación y más raramente de otra. Por ejemplo, el síndrome de nefropatía por IgA tiene un componente de hematuria muy importante. A veces puede ser hasta asintomático, pero si se checa al paciente se puede ver que traiga una hematuria hasta microscópica. Y cuando son de las que son glomerulopatías de rápida progresión, pues pues el cuadro clínico va modificándose o avanzando muy rápidamente y pueden alcanzar hasta un daño terminal. Un daño terminal o de nefritis crónica en ocasiones, ¿no? En relación con el edema que mencionamos, en particular el síndrome nefrótico, pues decíamos, hay una disminución de la presión oncótica porque estamos perdiendo esta gran cantidad de proteínas, favorece entonces que haya hipovolemia, se activaría el sistema renina angiotensina aldosterona, el sistema simpático, vasopresores dentro todo el organismo, no solamente a nivel renal, pero a nivel renal, precisamente esta hipovolemia puede favorecer que haya una reabsorción tubular aumentada de sodio. Y entonces, a veces, aun y cuando después se mejore la presión oncótica, esta resorción aumentada de sodio no tiene como un reset, ¿verdad? De cuenta que como que no se regula una retroalimentación inmediata, y puede ser que este componente de retención de agua y sal permanezca por varios días o a veces semanas, a pesar de que no esté tan grave propiamente la hipoalbuminemia. Se considera que ese es uno de los factores principales que te lleva al edema en el síndrome nefrótico. Y aquí tenemos un comparativo, por ejemplo, en una persona normal tiene una síntesis hepática alrededor de 12 gramos de proteínas al día. En un síndrome nefrótico puede aumentar, por ejemplo, 14 gramos, y que quitando el catabolismo del periférico de todo el organismo, la filtración en el glomérulo, si bien podría ser alrededor de 1 gramo en una persona normal, puede ser que llegue hasta los 20 gramos en una persona con síndrome nefrótico, que es demasiado. Entonces la pérdida aquí, la síntesis del hígado, al final de cuentas, pues se queda por debajo, ¿verdad?, de lo que estás tú perdiendo. Entonces al final de cuentas sí hay una marcada tendencia para el déficit. Y lo que les platicaba aquí en relación con las lipoproteínas, pues claro que estarían disminuidas las que pueden ayudar para el acarreo de estas proteínas, de estos componentes de lípidos en la sangre, pero igualmente a nivel periférico, recordando cuál es el metabolismo de los lípidos, se acuerdan que llega de los kilomicrones y tienen, los tejidos periféricos pueden tomar lípidos de ahí, pero precisamente, ¿cómo lo hacen? Por las proteínas que tienen en sus células, ¿no? Entonces, en un principio, puede ser que pues todas las células tienen las proteínas que necesitan, pero al final terminarían degradándolas para producir nuevas. ¿Y cómo las producen? Más que con lo que les llega a través de la sangre, ¿no? Y si ahora resulta que tenemos un déficit en los componentes proteicos de la sangre porque estamos precisamente perdiéndolos en la orina, pues no tienes con qué volver a sintetizar estas proteínas que podrían servir como de anclaje o para poder capturar estos lípidos de la sangre que fueran circulando. Entonces, por ejemplo, en particular el heparansulfato se ve muy afectado, entonces no puedes capturarlo y favorece que los lípidos puedan estar circulando más tiempo en la sangre de lo que hubiera sido su ruta metabólica normal,
y te conducía a lo que mencionábamos al principio de la hiperlipidemia, ¿no? Lo de la hipercoagulabilidad que mencionamos, ¿verdad? En relación con que pues hay disminución del volumen, esto lleva con hemoconcentración, hay disminución del flujo renal, hay mayor síntesis de factores como fibrinógeno, factores de coagulación en general. La permeabilidad vascular también se ve afectada, se pierden los inhibidores de la coagulación, ¿verdad? Decíamos que, por ejemplo, antitromina 3, C3 se podían perder importantemente y que ellos pudieran favorecer que haya una mayor coagulación dentro de los vasos. Entonces, todos esos procesos, digamos, están pasando en general en cualquier afección que te lleve a un síndrome nefrítico o a un síndrome nefrótico. Eso no es dependiente de que si es de tal tipo, ¿no? Eso es simplemente decir nefrítico y nefrótico. Y ahora propiamente lo que vienen siendo ya las glomerulopatías, pues decíamos que puede ser una alteración en la membrana de filtración que afecte inicialmente el endotelio, la membrana basal, los pedicelos, porque digamos que todos al final están como intercomunicados. Puede ser una lesión en el glomérulo que produzca una proliferación, sea del endotelio, el mesango, el epitelio, un engrosamiento de la membrana basal, y que muchas de las veces se ve afectada por una producción de complejos inmunes. Y, o sea, que el sistema inmunológico es uno de los principales componentes que te llevan a alteraciones en esta filtración que tu glomérulo hace. Y algunos de ellos se producen en este sitio, propiamente en el riñón, y otros son circulantes, ¿verdad? Por ejemplo, in situ, por ejemplo, cuando son anticuerpos en contra de los componentes directos de la membrana basal, por ejemplo, en el síndrome de Goodpasture, que ahorita vamos a platicar un poquito más, o algunos complejos circulantes que se produjeron en algún otro sitio del organismo y luego pueden llegar y alojarse propiamente ahí en la membrana de filtrado y después ser atacados esos complejos inmunes y por lo tanto lesionar lo que vendría siendo el glomérulo en sí, ¿no? Entonces las glomerulopatías podríamos clasificarlas de diferente forma, por ejemplo por histología, si hay cambios mínimos, si es prolifera, que si no prolifera, en cuanto a la patología, a la cantidad de los glomérulos que están afectados, podemos dividirla en focal y difusa, si afecta a menos o más del 50% de los glomérulos, y la podemos también dividir en segmentaria o global. Si afecta solamente una parte del glomérulo, diríamos que es segmentaria. Si afecta todo el glomérulo, diríamos que es una afección global. O clínicamente, también la podemos dividir. Si es una glomerulonefritis aguda, o sea, de poco tiempo para que flore el cuadro clínico. Si es rápidamente progresiva, o sea, que inicia y muy poco tiempo el paciente se deteriora gravemente. O si es una glomerulonefritis que a lo mejor ya tiene muchos meses, incluso años, ¿no? Hay algunas que son mixtas, como la membrana proliferativa, pero ven que hay diferentes formas de clasificar. Entonces, una misma patología, tú puedes encontrar hallazgos histológicos, una presentación clínica determinada, una patología también, como decíamos acá, si es focal, segmentaria, de acuerdo a la que se trate, ¿no? Y aquí, bueno, viene más o menos un esquema donde vienen pues, casi todas juntas, de las que vamos a aplicar ahorita, cómo van afectando los diferentes componentes que se encuentran en el glomérulo. Por ejemplo, la que es de cambios mínimos, como el nombre lo menciona, cambios mínimos, pues casi no se ven realmente cambios. Y inicialmente se denominaba también nefritis o enfermedad nula, porque al microscopio de luz pues no se ven cambios propiamente. Ya ven que el microscopio de luz tecnológicamente es lo que existía al principio, ¿no? Y no se veía ninguna alteración en el glomérulo propiamente, pero allá al inspeccionar, por ejemplo, los túbulos, si bien es cierto, como decíamos, que hay un filtrado de proteínas, igualmente puede haber filtrado de lípidos, entonces luego estos lípidos pueden ser reabsorbidos a nivel tubular. Entonces en los túbulos a veces se pueden ver algunos lípidos, hay vacuolas de lípidos concentradas en ellas, entonces también se le llamó a esta nefritis lipoidea, ¿verdad? Entonces quedamos que al microscopio de luz pues no se ven alteraciones propiamente, pero ya propiamente después, cuando se desarrolla el microscopio electrónico, ahí sí se ven unos cambios muy importantes, porque fíjense que donde están las flechitas, ven esto que decíamos de las interdigitaciones de los pedicelos, ven que están aquí muchos marcados y hay un espacio entre unos y otros, y acá, cómo se ve bien diferente esa capita gris oscuro, ¿no? Aquí está como el dibujito en lo verde, ven que se ve bien diferente entre una y otra. O sea, aquí ya ves que están fusionados, estos procesos codálicos, casi parecería que están como embarrados unos y otros, ya no hay este espacio que veíamos al principio como debería de ser, ¿verdad? Y esto es lo que ya al microscopio electrónico sí te da el diagnóstico, ¿verdad? Pero esto es ya ahora que se ha avanzado la tecnología.
Esta enfermedad de cambios mínimos pues es muchísimo más común en niños. Prácticamente en los menores de 10 años esta es la causa principal de síndrome nefrótico. En adultos no es tan frecuente, son pocos los que lo presentan y a diferencia en cuanto a sexo, pues es más común en hombres, casi entre 2 y 3 a 1 en relación hombre-mujer. Y el cuadro clínico, pues de niños, que dijimos que era la población principal, es un inicio abrupto de proteinuria. Va a tener síndrome nefrótico, como decíamos, y el edema aquí es sumamente importante y casi esta puede ser la causa principal de motivo de consulta, que el paciente puede ser que en unas cuantas horas empiece con un edema bien importante, casi siempre se manifiesta como un edema palpebral, y es lo que lleve tal vez a la mamá, digamos, a llevar al niño a la consulta, ¿no? En los adultos, que dijimos que no es el grupo principal, pero en ellos puede ser que se presente como hipertensión o insuficiencia renal propiamente. Y como historia natural, esta enfermedad se ve asociada principalmente con un antecedente de una infección viral. A veces se asocia con el uso de algunos medicamentos o neoplasias, por ejemplo, linfomas, leucemias, alergias a algunos componentes como alimentos o algún insecto que tuvo una picadura. Pero habitualmente en las que son, esas serían secundarias, ¿no? En la primaria se ve como un antecedente el que haya tenido una infección viral y después puede desarrollar este cuadro clínico que mencionamos. En el laboratorio, pues la proteinuria casi siempre es selectiva. ¿Y esto qué quiere decir? Que es solamente de uno de los componentes de las proteínas, es prácticamente albúmina, lo que tiran ellos. Prácticamente no tiran otros de los componentes de proteínas en la sangre. Se va a ver una velocidad de sedimentación globular elevada, hiperfibrinogenemia o el fibrinógeno elevado, ¿verdad? Como decíamos, porque el hígado va a estar produciéndolo bastante, a la vez que la albúmina en sangre está disminuida, y los lípidos, también como decíamos al principio, se pueden ver aumentados. El tratamiento habitualmente, como esta es una enfermedad que es muy, podríamos decir, de un buen pronóstico, esta se trata habitualmente con esteroides y se espera una respuesta casi siempre entre las 4 y 6 semanas, y pocos son los que, a pesar del tratamiento en este periodo, todavía continúan con proteinuria. Algunos progresan más allá de las 8 semanas de tratamiento y ahí pues se consideraría que es resistente a los esteroides. Se puede agregar algún otro inmunosupresor, pero habitualmente, como les menciono, esta reacciona o responde muy bien con los esteroides, que es un rasgo también distintivo. Entonces, muchas veces si el paciente es un niño, tiene una proteína que es importante, la checas y es prácticamente albúmina, dices, pues es una proteína selectiva, cae dentro del rango de síndrome nefrótico, o sea, arriba de los 40 miligramos por metro por hora en el niño, le tratas con esteroides, resulta que empieza a resolverse, pues tú dices, esto es, ¿no? No hay pierde. Otra que podemos mencionar es la glomerulitis membranosa. En esta, pues, encontramos que es la causa más común de síndrome nefrótico primario en adultos. Puede ser también primaria o secundaria, la idiopática, la que le menciono, que es la causa más común en adultos. En la secundaria, pues puede ser por lupus, alguna enfermedad autoinmune como lupus, tiroiditis, infecciones como hepatitis, algunas drogas, algunos tumores, cáncer de pulmón, cáncer de colon. Al microscopio de luz, pues hay un engrosamiento difuso de la membrana, ¿verdad? Ya no se ve como que tan compacto el glomérulo propiamente. En inmunofluorescencia, aquí se alcanzan a ver algunos depósitos. Este está con una tinción de IgG, entonces vemos que hay un depósito difuso de ello que se ve como tipo granular. Y al microscopio electrónico, pues aquí se ven los complejos que vendrían siendo esta parte más oscura, rodeados por esta parte como gris, un poquito más clarita, que vendría siendo una proliferación de la membrana. Entonces, como la membrana está engrosada tratando de englobar a esos complejos inmunes que están depositados aquí. El cuadro clínico, como decíamos, es nefrótico. Casi todos tienen una proteinuria que es arriba de 3.5 gramos. Puede alcanzar hasta los 20 gramos, imagínense, 20 gramos al día. El complemento casi siempre es normal. Puede tener una hematuria. Habitualmente el tratamiento puede ser con esteroides, con algún otro
inmunosupresor, dependiendo de si tiene hipertensión importante, puede ser que requieras tratamiento antihipertensivo con inhibidores de la ECA o ARA. Y el pronóstico en niños es bueno y en adultos, pues hasta un tercio puede ser que te lleve a una falla renal terminal, ¿no? Entonces, en general diríamos que esta membranosa también tiene un buen pronóstico. Algunos, pues sí terminan con una falla renal, pero la mayoría sí también tienen una buena evolución. Otra glomerulonefritis vendría siendo la focal y segmentaria, ¿verdad? Esta le llaman glomeruloesclerosis. Y ya con esto nos dicen un cambio importante porque esclerosis, recordamos que esto viene siendo un proceso cicatrizal. Entonces, cuando el paciente tiene una glomeruloesclerosis, pues tú no esperarías que esto se le vaya a quitar, ¿verdad? Porque no tenemos todavía tratamiento para quitar la fibrosis. Aquí podemos ver, digamos, en este microscopio de luz, ves toda esta parte densa, que se ve como más, con este así denso de rosa, ¿verdad? Esta es una fibrosis que tenemos en esta área. Está esclerosado esta parte del glomérulo. Digamos que esta parte está más normal, ¿verdad? Trae un poco de esclerosis ahí, pero principalmente en esta parte de acá. Aquí está con esta tinción para C3, muy importantemente también, se marca aquí. Ven que también está como en patrón glomerular, o sea, irregular, no está así parejo, sino que está como que en unas partes sí, unas partes no. Y igualmente el microscopio electrónico se ve como una distorsión muy importante de toda la arquitectura, como lo habíamos mencionado previamente. Los procesos hipodálicos ya están prácticamente borrados, aquí no se alcanza a ver prácticamente nada, así como aquí, que está todo muy afectado por precisamente esta esclerosis que está ya presente en el glomérulo. Aquí vamos a pensar en que el cuadro clínico pues va a tener una proteinuria que puede ser desde subnefrótica, o sea, nefrítica, hasta nefrítica importante, masiva, así 10 gramos o más, ¿no? Entonces, la proteinuria propiamente es casi siempre la que te da el pronóstico. O sea, entre más grave sea la proteinuria, está en peores condiciones este riñón. Puede asociarse con hematuria, hasta un tercio caen en insuficiencia renal, alrededor de un tercio se acompañan de hipertensión, porque decíamos que es focal y segmentaria, ¿verdad? O sea, que no afecta más del 50% y no afecta a todo el glomérulo, ¿no? Es una proteinuria que no es selectiva, o sea que aquí vamos a ver otras proteínas, no solamente la albúmina, y dependiendo de la causa de que haya llegado a la persona a que presente esta glomerulosclerosis, si es de un componente inmunológico, claro que se podría trasplantar al paciente, pero finalmente también va a dañar el trasplante, porque la causa de base, el componente inmunológico, pues sigue presente en la persona, ¿no? La glomerulonefritis membranoproliferativa, pues también pues tiene un componente importante para el deterioro de la función renal. Puede verse una afección tan grave, puede ser nefrítica, puede ser nefrótica. El microscopio electrónico puede se dividir principalmente en dos tipos. Si los depósitos sean más hacia el lado del endotelio, se diría tipo 1, si tipo 2, si están prácticamente en medio de la membrana. Ahorita les muestro un diagrama para que se vea más claro, y casi todos se asocian con la presencia del factor nefrítico S3. Aquí se ve más o menos un diagrama. Ven que esta rayita negra, si está más hacia el lado del endotelio, dirías que es tipo 1, y si está en medio, o sea que tiene como que la naranjita de los dos lados, está como en medio de la membrana basal, dirías que es tipo 2. Pero al final de cuentas tiene en general muy mal pronóstico. Es más frecuente en mujeres, se asocia con algunas otras afecciones como lupus, con algunos tipos de cáncer, el uso de drogas como la heroína. Muchos de ellos alcanzan la falla renal con hipertensión importante, el complemento está disminuido y casi siempre en alrededor de 10 años ya van a estar el paciente en una falla renal terminal, ¿verdad? Este sí es muy mal pronóstico. La enfermedad de Berger o nefropatía por IgA, esta pues es una nefropatía relativamente frecuente, y en lo que ocurre es que hay una producción anormal de la IgA. Entonces, pues, ¿cuándo se produce la IgA? Cuando hay alguna afección de vías respiratorias o de los epitelios, de las mucosas más bien, ¿no? Entonces, de las vías respiratorias, de gástricas, de digestivas o hasta urinarias, ¿no? Entonces, produce esta IgA que es anormal. Entonces, los anticuerpos van a detectar la que es anormal, se van a unir a ellos y hacen estos complejos inmunes que luego pueden depositarse en el riñón
y se pueden afectar el glomérulo precisamente por el depósito en ellos. La glomerulofibrosis postestreptocócica o postinfecciosa, mejormente llamada. En esta, pues igual decíamos que los complejos inmunes, al momento de defenderte contra la infección que hayas tenido, digamos estreptocócico puede ser, se pueden depositar y entonces van a afectar la membrana de filtración. En esta, pues, los depósitos que vamos a encontrar pues pueden ser subepiteliales de IgG. Vemos aquí estos grandes depósitos que habitualmente les llaman como jorobas o humps, ¿verdad? Estos son subepiteliales. El pronóstico generalmente es bueno. Hay que nada más estar seguros de que se trató la enfermedad subyacente. Si es una infección, habitualmente, por ejemplo, faringia o de vías respiratorias superiores, habitualmente se ya pasó como un antecedente para cuando presente el cuadro renal. Pero en caso de que tuviera una afección, por ejemplo, dérmica, sí necesitaría que le dieran tratamiento para evitar que siga prolongándose presentaciones. Y dentro de las secundarias, pues bueno, tenemos la de Wegener, la de Goodpasture, Henoch-Schönlein, diabetes amiloide. En la de Wegener, por ejemplo, en esta que es la que llamamos granulomatosis o con poliangeitis, que antes se llamaba glomerulopatía de Wegener, hay una triada que habitualmente se acompaña clínicamente con granulomas necrotizantes en la vía aérea, puede ser superior o inferior. Generalmente hay vasculitis sistémica de pequeños vasos y hay una glomerulonefritis que es focal. Alrededor de un 70% pueden tener manifestaciones nasales, sinusales, de los oídos, de la tráquea. Entonces a veces es un cuadro que el paciente refiere de afección de sinusitis y repetidas. El diagnóstico para ella requiere que tengas dos de estos. Puede ser la presencia de úlceras orales o descarga nasal, alteraciones en la radiografía de tórax, que habitualmente puede ser nódulos infiltrados, microhematuria o cilindros hemáticos o una biopsia con granulomas, ¿verdad? Esta puede tener anticuerpos ANCA positivos y en la biopsia de los vasos pequeños pues, se encuentra ahí la vasculitis que mencionábamos, los granulomas, la necrosis focal. Afecta pulmón y riñón, al igual, por ejemplo, la de Goodpasture, también aquí ves, afecta pulmón y riñón. En esta, lo más común es que afecte entre la segunda y la cuarta década de la vida, es más común en hombres, hemoptisis es uno de los componentes más importantes del cuadro clínico, tiene anticuerpos en contra de la membrana basal glomerular. Entonces, pues aquí el componente que decíamos de inmunofluorescencia, ven que se le llaman lineal, o sea que no está interrumpido, sino que es continuo, precisamente porque va en contra de los componentes que ya están estructuralmente en la membrana. Puede tener falla renal terminal en muy poco plazo. Fíjense cómo esta es muy rápidamente progresiva, lo que decíamos, ¿verdad? En muy poquitos, son unos años ya está en falla terminal y ligado a complicaciones en los pulmones. El anticuerpo va en contra de la cadena 3 del colágeno tipo 4, que está en estas dos estructuras, glomerular y alveolar. Tiene mortalidad también importante, casi siempre en relación con los componentes pulmonares, porque la hemoptisis puede ser muy, muy importante. El síndrome de Henoch-Schönlein, pues en vemos que hay componentes en diferentes órganos, porque también es sistémica, ¿verdad? Entonces puede tener afecciones en las articulaciones, puede tener afecciones abdominales, dolor abdominal, casi siempre es lo más común. Renal, pues es un síndrome nefrítico, lo más común. Y en la piel, pues el púrpura, ¿verdad? Pero se llama púrpura de Henoch-Schönlein. Entonces esto es muy, muy, muy característico, que tiene que tener afecciones además del riñón, ¿verdad? Se parece, bueno, aquí no voy a mencionar, que se parece a la nefropatía por IgA en cuanto a la parte renal, pero la de IgA propiamente no tiene los otros componentes sistémicos, ¿no? Y la nefritis lúpica, pues primero habría que hacer el diagnóstico de lupus, que ya sabemos que afecta pues, estructuras en todo el cuerpo, para hacer el diagnóstico propiamente, y después ya se podría clasificar. Hay 6 tipos histológicos, que es del diagnóstico se hace por patología, y ya con eso nos da más idea del pronóstico. La nefropatía diabética, pues tiene muchos componentes, entre los que vayan propiciando que haya un daño progresivo a nivel renal. Hay una hipertrofia del glomérulo, expansión del mesangio, esclerosis progresiva, y todo esto va en relación con el nivel de hiperglicemia, el tiempo y el grado que tengas, la lesión de las células propiamente, va avanzando desde una microalbuminuria a desarrollarse propiamente después una albuminuria mayor, que ya sería como una macroalbuminuria, ¿verdad? Recordemos arriba de 300 miligramos al día.
Entonces, la tasa de filtrado glomerular puede ir de ser normal hasta ir disminuyendo a ser una falla terminal con insuficiencia crónica. La hipertensión también se va acentuando, se asocia generalmente con otro tipo de enfermedades cardiovasculares principalmente, pero con infecciones finalmente te lleva a la muerte. Y las complicaciones renales, pues con todo el cuadro florido de una falla renal terminal, como se podría esperar. Entonces, pues bueno, claro que vemos aquí muchos cambios que van en relación con hipertensión propiamente del glomérulo, tratando de tener una mayor filtración en los glomérulos que todavía están sanos, entonces se van a esclerosar por aumento de la carga de trabajo que tienen. Hay una fibrosis importante, expansión del mesangio, finalmente el riñón en general termina muy fibrótico. A veces se pueden ver estos corpúsculos o nódulos de Kimmester-Wilson, que son patognomónicos de la diabetes, ¿verdad? Y ya que los encuentras, pues definitivo que este es el diagnóstico. Habitualmente estos puede ser que hagan que el riñón no pueda encogerse tanto, o sea que continúe siendo un riñón de tamaño normal a pesar de que el daño terminal ya esté presente en el paciente. Y finalmente las amiloidosis, pues hay amiloidosis que son sistémicas de muchos tipos, ¿verdad? La más común pues es la AL, de cadena ligera. Tenemos diferentes de estos tipos que pueden encontrar, también hay localizadas, pero en general pues es importante recordar que propiamente lo que afecte de amiloide al riñón, pues te da estos depósitos de amiloide en el mesange, en los vasos, también en la membrana del capilar propiamente, va avanzando a daño terminal y puede que tenga una pobre sobrevida, incluso si le hicieran un trasplante a la persona. La amiloidosis, nada más recordar a nivel de la patología que tiene esta birrefringencia como de manzana verde, mencionan, cuando se tiñe con rojo, ¿verdad? Con luz polarizada. Esa es siempre pregunta de examen, ¿verdad? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, no sé si haya alguna duda. Si no, también pueden poner sus dudas en los comentarios. Ajá. Si no tienen Y pueden dudas, poner sus dudas. les queremos poner unos casos. Muy bien. ¿Está bien? Sí, si me lo permiten, ahora que la doctora terminó su plática magistral de glomerulopatías, pues es momento de aplicar los conocimientos. Se van a hacer nada más 4 casos sencillos. Con gusto abran su micrófono, pónganlo en el chat lo que opinen. Esto es un abordaje, más o menos. Vamos a ver. Yo pues agradezco la invitación también, junto con la doctora, para darles esta revisión de casos clínicos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Si gustan alguien leer o me lo aviento yo, como ustedes digan. Si quieres te ayudo. Éntrele. Se trata de masculino de 8 años quien es traído a la consulta por su madre pues ha notado hinchazón alrededor de sus párpados y en sus tobillos desde hace una semana, además de notar su orina más espumosa de lo normal. Sin antecedentes de importancia, ha alcanzado todos sus hitos del crecimiento. Temperatura de 37.6 grados, pulso de 85 por minuto, frecuencia respiratoria de 16, tensión arterial de 135/85. A la exploración física se revela edema periorbital leve y edema de extremidades inferiores, sin hallazgos de importancia. Muy bien. Entonces, para iniciar este caso clínico, me gustaría que alguien pusiera en el chat o dijera qué piensan de este caso, qué estudios pedirían, etcétera. Primero, pues vamos con los estudios, a ver, y si los tengo, se los pongo, y si no, pues les digo si está normal o algo. Tengo una pregunta. ¿Ha Vale. estado enfermo en las semanas pasadas o ha presentado alguna enfermedad de vías respiratorias superiores o de la piel? No, en este caso, todo lo que esté aquí en el caso es nada más los antecedentes de importancia. En este caso, el paciente no tuvo ninguna infección previa. ¿Algún estudio que quieran pedir?
Comencemos con un ego. Un examen general de orina, muy bien. Este sí lo tengo, sí se los voy a poner. ¿Algún otro examen? Cuantificación de proteínas. Cuantificación de proteínas en orina, muy bien. Sí lo tengo también. ¿En la sangre algo que pedirían? Una biometría hemática y también un perfil bioquímico. Perfecto. Con eso, entonces, la biometría hemática dio normal, sin embargo, la química, aquí se las pongo. Este es lo siguiente. Entonces, notamos aquí que el ego tiene proteína 4 cruces, no hay cilindros ni células, la relación albúmina-creatinina es de 530, es decir, cuánta albúmina comparada con creatinina hay en la orina, la gravedad específica, a ver si me puedo poner el láser. Okay. Y proteínas totales en orina, 56 miligramos metro cuadrado hora. En la química sanguínea encontramos todo normal, nada más encontramos aquí una albúmina de 1.8 gramos por decilitro. Los valores no es necesario saberlos tanto como proteínas y todo eso. Son valores que buscamos o valores que nos aprendemos porque los vemos muy seguido. Entonces, en este caso les diré que la albúmina está pues, severamente disminuida, dado que el valor normal es 3.5 gramos por decilitro, ¿no? Una vez con estos estudios, ¿alguien tiene alguna sospecha diagnóstica? ¿Qué hacemos con este niño? Cambios mínimos. Muy bien. Y pues generalmente se da seguimiento a menos de que ya sea muy severo donde se pueden dar esteroides. Muy bien. Pensando en la misma patología que Juan dijo, ¿verdad? Muy bien. En efecto, este se trata como tal de un síndrome nefrótico. ¿Cómo lo sabemos? El paciente refiere el edema, que es causado por la pérdida severa de proteínas, la proteína 4 cruces, las proteínas totales en orina que mayor de 40 miligramos metro cuadrado hora, más de 40 se considera de rango nefrótico, ¿no? Entonces, este paciente tiene un síndrome nefrótico en el que recordamos, como dijo la doctora, es mayor la pérdida de proteínas, no tanto de glóbulos rojos, como sería del síndrome nefrítico. Y como saben, en el síndrome nefrótico hay un daño al epitelio de podocitos. En este caso, como ven aquí en la imagen, se pierde los podocitos, los pedicelos de los podocitos se fusionan, es el llamado borramiento o effacement de los podocitos. Entonces se pierde esta carga eléctrica de la barrera de la membrana basal glomerular. Entonces, ustedes recuerdan que la albúmina tiene carga negativa, la membrana basal tiene carga negativa, por lo tanto, estas se repelen. Usualmente no debería haber albúmina en la orina. Sin embargo, se pierde esta barrera de los podocitos, esta barrera epitelial, y las proteínas se filtran a la orina severamente, se pierden proteínas, se puede perder, como dice aquí, la antitrombina 3, que es un factor anticoagulante. Pues como sabrán algunos, es la acción de la heparina, que potencia la acción de la antitrombina para no coagular la sangre. Entonces, en este caso se pierde, puede haber procoagulación, trombosis, etcétera, y se pierden inmunoglobulinas, con lo que aumenta el riesgo de infección. Y como dijo Juan, en efecto es una enfermedad de cambios mínimos. Es, como dijo la doctora, como sabemos todos, es la causa más común de síndrome nefrótico en niños. Siempre recuerden eso, siempre va a venir en el examen. Y las causas pueden ser muchas, infección, leucemia, etcétera, pero sepan que la mayoría de los casos puede ser idiopática, es decir, no sabemos la causa. ¿Sí? Y como mencionaba Vale, se pueden dar esteroides con una respuesta sorpresivamente buena a los mismos. Entonces, probablemente se trate de una enfermedad inmune, ¿verdad? Y como dijo la doctora, ¿qué vamos a ver en la microscopía de luz? Este glomérulo bonito, con capilares bonitos, con mesangio no aumentado, con una celularidad normal, con una membrana basal respetada, todo bien. Y los cambios los vamos a ver en la microscopía de electrónica, en la que estos podocitos que deberían estar así, como pues, con los pedicelos, están borrados, están fusionados, se pierde este effacement o borramiento de los podocitos. Recuerden que este es el capilar, este es un glóbulo rojo, el capilar, el endotelio capilar, la membrana basal y los podocitos. Entonces, este es el único cambio que se ve en una enfermedad de cambios mínimos. Muy bien. Pasamos al siguiente caso. ¿Alguien que guste leerlo? Si quieres, yo te ayudo. Adelante. Se trata de un masculino de 8 años, quien es traído a la consulta por su madre refiriendo que su orina lucía más oscura desde el día de ayer.
refiere que hace 3 semanas desarrolló un rash alrededor de su boca que se resolvió con pirosina tópica. El paciente no tiene antecedentes de importancia. A la exploración física, el niño luce tranquilo, ruidos cardíacos sin soplos agregados y murmullo vesicular. Tensión arterial de 139/96, presente de mantomillo 2 cruces de manera bilateral, sin otros hallazgos de importancia. Muy bien. Este niño, ¿qué estudios le pedimos? ¿Qué estudios le pedirán ustedes? Igualmente un examen general de orina. Muy bien. Sí, lo tengo. ¿Qué más? En sangre, ¿qué le pedimos? Una química. Química sanguínea, por supuesto. ¿Alguna otra cosa de la sangre que quisieran pedir ustedes? Les voy a dar una pista. Anticuerpos, antistreptolicina. Esos están, bueno, sí los tengo, están elevados, pero no los puse aquí. Le voy a dar una pista, niveles de algo. Complemento. Niveles de complemento, perfecto. Muy bien, estos estudios sí los tengo. Proteína 2 cruces, sangre 3 cruces, eritrocitos dismórficos, cilindros hemáticos o red blood cell casts, proteína total 18 miligramos. Y nuestra química demuestra la mayoría de las cosas normales. Una elevación, pues, leve, casi en rangos ya, no extremos, más superiores del valor normal de creatinina y un C3 disminuido. Entonces, ¿alguien el diagnóstico de este paciente? Una glomerulonefritis postinfecciosa. Glomerulonephritis postinfecciosa. La infección, entonces aquí notamos en el caso clínico que dice, desarrolló un rash alrededor de su boca que se resolvió con mupirocina tópica. Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué infección se trató? Impétigo. Impétigo. Este impétigo, para los que no han visto derma, impétigo es una infección muy común de niños que se caracteriza por la aparición de unas costras, así como si estuvieran exudando miel de abeja. O sea, son costras melicéricas se llaman. Y la agente causal clásicamente es un Streptococcus pyogenes o un Staphylococcus aureus. En este caso, probablemente se trate más comúnmente de streptopiógenes, por lo que al comentario de Carla añadirle es una glomerulonefritis post-streptocócica infecciosa. Muy bien. Y como vemos en la imagen, ahora eso se trata de un síndrome nefrítico, porque en este se pierde más sangre que proteínas. Entonces el paciente tiene proteinuria no tan grave, no en síndrome, no en rango nefrótico, se pierde sangre. Entonces es la inflamación glomerular lo que nos predispone a esta presencia de sangre hematuria, a la formación de los CAS o los cilindros de glóbulos rojos, y la glomerulonefritis postestreptocócica es casi muy clásico que de síndrome nefrótico, ¿no? Y como tal síndrome nefrótico, sabemos que nace de una infección, usualmente 2-3 semanas después de una infección de vías respiratorias o una infección de la piel por Streptococcus pyogenes en este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en una microscopía de luz? Vemos este aumento de la celularidad del glomérulo. Entonces, fíjense, el glomérulo anterior recordan con alguna que otra célula por ahí, pero este glomérulo, perdón, está hipercelular, se encuentra agrandado, entonces se encuentra disminuido aquí el espacio de Bowman. Y en la inmunofluorescencia, les puse esta imagen aquí, que los libros, los autores lo describen como un cielo estrellado o starry sky, inmunofluorescencia. Y pues son esta deposición principalmente de C3 pues en todo el glomérulo, ¿no? En estos capilares, en el glomérulo, pues como tal. Y se ve así. No la puse porque esto no está tan buena calidad. Y finalmente en la microscopía electrónica vemos las llamadas jorobas de búfalo o de camello, y que se caracteriza por esta deposición de inmunoglobulina G principalmente en como ven aquí en la membrana subepitelial, ¿no? Porque está del lado del epitelio y no del vaso sanguíneo subepitelial.
hace poco me salió una pregunta para estudiar para un examen y decía, ¿cuál es la principal proteína que se deposita en esta membrana? Pues es la IgG, principalmente. Muy bien. Y pues por esta C3 que se está en la inmunofluorescencia, es que se encuentra disminuido el nivel de C3. Muy bien. Caso 3. Nos faltan 2 nada más, ya para irnos. ¿Alguien que lo quiera leer? Yo puedo otra vez. Se Adelante. trata de un masculino de 47 años con antecedentes de diabetes, insulino dependiente de 30 años de evolución, hipertensión arterial sistémica de 20 años de evolución e hiperlipidemia, quien se presenta a la consulta de medicina interna. Dentro de sus laboratorios destaca una elevación de creatinina respecto a su valor de hace 3. Muy bien. ¿Algún estudio que le quieran pedir a este paciente? Perdón si me trabo, creo que me estoy trabando Voz Robot, entonces disculpen por la mala conexión. Pero bueno, ¿alguien que quiera pedir un estudio o algo así? Pues un estudio de creatinina, una hemoglobina glucosilada, también un ego, y me gustaría también consultarlo con un oftalmo porque probablemente también ya tenga daños en los ojos. Muy bien. Completamente de acuerdo. Vale. Con todo lo que dijiste. En este caso, los estudios que tengo nada más, ego y química sanguínea. Ego, pues se encuentra proteína de 4 cruces, relación albúmina-creatinina de 350, proteínas totales en orina, este es un adulto, es 1 gramo en 24 horas. Y la química, aquí pues está todo dentro de valores seminormales, seminormales, 1 punto, bueno, la creatinina sí está elevada, ¿no? Bueno, pues aquí dicen que se elevó respecto a su valor de hace 3 meses. Entonces 1.2, 1.3 es el límite. Entonces este paciente probablemente tenga algún tipo de falla renal y que sospechemos que se debe a qué, esta falla renal. A la diabetes. A su diabetes, por supuesto. Entonces, a este paciente le tomaron una biopsia. Veríamos esto. Los nódulos de Kimmel-Steel-Wilson. Estos clásicos, bueno, como dijo la doctora, son patognomónicos de la enfermedad diabética del riñón. Como las pocas cosas en medicina, recuerden que lo patognomónico es que si está presente en nuestro paciente, sí o sí va a tener esta enfermedad de la que estamos hablando, en este caso, de diabetes mellitus. Y pues es este material hialino rosita localizado en los capilares glomerulares, ¿no? Y pues se forma por estos productos de glucosilación y todo que se insertan en el riñón. Y este es con la tinción de Paz, que se ven mejor estos nodulitos dentro de los capilares del glomérulo. Y pues va a haber esta filtración que inicia como microalbuminuria, poquita albuminuria, va progresando y estos niveles de albúmina pues ya se vuelven macroalbuminuria o albuminuria como tal. Se pierde esa proteína porque ese riñón está fallando por esta infiltración de este material hialino causante pues la diabetes, ¿no? Y en este paciente pues le meteremos inhibidores de la enzima angiotensina para detener esa albuminuria, etcétera. Ya cosas bien internistas, ¿no? Muy bien. Y ya por último el caso. Quien guste. Pues ya de una vez otra vez, ¿verdad? Carla. Se trata de un masculino de 16 años, quien se presenta al servicio de urgencias con aumento de volumen de las piernas, orina color café y cefalea. Refiere que tuvo un resfriado y dolor de garganta hace 3 días, pero que ahora está mejor. Refiere tener un episodio similar hace 4 meses, en que su orina se tornó color café 3 a 4 días, después de un resfriado. A la exploración física se encuentra una tensión arterial de 140/94, presente edema 2 cruces hasta el nivel de sus pantorrillas. Muy bien. ¿Algún estudio que le quieran pedir a este paciente? Ego, química, niveles de inmunoglobulinas y complemento. Muy bien. Perfecto. El examen general de orina salió sin glóbulos rojos por campo,
hay cilindros hemáticos, una cruz de proteínas, la química salió normal y los niveles de complemento están normales. ¿Cuál es, basado en todos estos estudios, cuál es su sospecha diagnóstica? IgA. Nefropatía por IgA. Un masculino que tuvo una infección, 3 días después, ojo, 3 días después de que tuvo la infección, inicia con hematuria. Eso nos grita nefropatía por IgA. Ay, perdón. Entonces, esta nefropatía por IgA, como les dijo la doctora, esta inmunoglobulina A está anormalmente glicosilada, se empieza a depositar en el glomérulo, principalmente en el mesangio. Entonces, fíjense cómo está aumentado este material hialino mesangial, ¿no? Y en la inmunofluorescencia, pues se van a ver estos grumos o estos acúmulos de inmunoglobulina A en el mesangio como tal, estos depósitos mesangiales de inmunoglobulina A. Y recuerden que similarmente se encuentra la púrpura de Henoch-Schönlein, que en los hallazgos renales se va a ver igual, pero esos pacientes, usualmente pediátricos, van a tener petequias, van a tener dolor abdominal, van a tener dolor en extremidades inferiores, dolor abdominal, etc. Y pues ahí se comparten esa misma fisiopatología, ¿no? Y recordemos que la IgA, pues aquí dice, se secreta por las superficies mucosas. Entonces es la defensa principal en la boca, en el tracto gastrointestinal, en las secreciones, etc. Y ya por último, les dejo esta imagen para que nunca se les olvide la diferencia entre nefrítico y nefrótico. Y más o menos qué se encuentra en cada una. ¿Alguna duda? ¿Todos estamos bien? A sus órdenes.